Ezequiel 23. Termina el verso 31 del 22 diciendo: Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahweh el soberano. Volver el camino de ellos, ¿verdad? Al falso Mesías, la falsa doctrina que se les va a manifestar, como lo habíamos visto también en Tesalonicenses, pero ya lo leímos, entonces continúo. Dice el capítulo 23, verso 1: Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron acariciados sus pechos virginales. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholibama. Aquí ponen un paréntesis, dice, bueno, un comentario más bien. Dice: con la imagen de las dos hermanas, Yehezkel narra la historia de los dos reinos de Israel y Judá, designados con los nombres de sus respectivas capitales, Samaria y Jerusalén. Para trazar este cuadro histórico, el profeta vuelve a utilizar el simbolismo conyugal heredado de Hoshea y Yirmiyahu. Pero como es característico en él, los temas tradicionales aparecen reinterpretados de una forma muy personal. El nombre simbólico de Samaria, la antigua capital del reino del norte, es Ahola, que en hebreo significa su tienda de campaña. El de Jerusalén, Aholibama, que significa mi tienda de campaña, está en ella. Ambas hermanas se prostituyeron en Egipto, Asiria y Babilonia, y han debido pagar las consecuencias de su infidelidad. Entonces, en sí el punto es una parábola, una profecía refiriéndose a Israel y a Judá. Recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos partes, y la parte más grande se le llamó Israel, la parte más pequeña se le llamó Yahudá o Judá. Entonces, Israel y Judá, los del norte y los del sur respectivamente, fueron las dos porciones. Como Jerusalén queda en la porción de la tribu de Benjamín, que queda también unida a la porción de Judá, entonces los de las dos tribus que quedaron en el sur tomaron Jerusalén como su capital. Los del norte, el rey cuando se dividieron, le daba miedo que Israel se fuese a Jerusalén y se hicieran amigos del rey de Judá. Entonces dijo: ya no más va a ser la capital Jerusalén, ahora va a ser Samaria. Entonces los de Israel iban a Samaria a adorar, donde tenían ahí otro templo en el monte Gerizim. Por eso cuando llega Yahushua, la samaritana le dice a Yahushua: los Yahudim dicen que hay que adorar en Jerusalén, los samaritanos dicen que hay que adorar en Gerizim, pero ¿usted dónde dice que hay que adorar? Y él le dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad. Bueno, antes de eso dice: de cierto os digo que viene la hora cuando no adorarán ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, porque la hora viene, etcétera, etcétera, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad. Eso aparece en Juan 4. Entonces, Yahushua está diciendo que, entre otras cosas, el templo en el monte Sión, en Jerusalén, y lo que tenían en Gerizim eran simplemente representaciones que Yahweh a través de Yahushua iba a quitar para que la gente adorara a Yahweh como debía ser. Entonces, como he explicado en otras ocasiones, el monte Gerizim y el monte de Sión, literal, representan a Samael y Heilel. Antes de Yahushua, las personas adoraban a Yahweh a través de un ángel. Los samaritanos lo hacían a través de un ángel, los Yahudim a través de otro ángel. Cuando llega Yahushua, dice: ya no van a adorar a través de ningún ángel, van a adorar a través de la verdad, que es Yahushua, el intercesor. Entonces ese era el punto, pero en sí aquí está hablando de esos dos grupos que se hicieron, Yahudá y Israel, como hermanas. Ahola, que es de Ohel, que quiere decir tienda, como tienda de acampar, como el Mishkan, y Aholibama, mi tienda está en ella, como lo traducen aquí. Entonces,
el que Jerusalén sea Aholibama es curioso porque está llamando mi tienda a Israel, pero a Jerusalén mi tienda está en ella, porque era en Jerusalén donde estaba el templo, ¿verdad? Que era ya la parte, ya, bueno, lo que había sido antes el Mishkan, pero ahora de piedra. Vuelvo desde el inicio, vino mi palabra de Yahweh diciendo, vino hijo de hombre. Hubo dos mujeres. También el hecho de que aquí mencionan la conexión de estas palabras y esta parábola con Oseas y Jeremías es particular, porque tanto Oseas y Jeremías como Ezequiel representan la segunda venida, el último. Por eso Yahweh llama a Ezequiel hijo de hombre, como Yahushua dijo, la venida del hijo del hombre será como los días de Noé, etcétera, etcétera. Jeremías es otro que representa al profeta como Moshe muchísimo. De hecho lo vemos en la escritura en el Nuevo Pacto cuando Yahushua pregunta quién dice la gente que es él. Unos decían que Juan el Bautista, otros decían que Elías, bueno, ya cuando habían matado a Juan el Bautista, por supuesto. Otros decían que el profeta y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces ponen a Jeremías, es el único nombre de los 24 profetas, es el único nombre que se menciona en el Nuevo Pacto como que pensaban que quizá Yahushua era de los profetas. No dicen Ezequiel, no dicen Isaías, no dicen ninguno, aunque dicen algunos de los profetas, con eso los toman en cuenta. Pero el que digan el nombre de Jeremías muestra que Jeremías como profeta, como persona, es una representación clara del último, con quien confundían a Yahushua muchas veces. Por otro lado, Oseas, que su nombre es Hoshea, tiene dos particularidades. Una, que es el mismo nombre del descendiente de Yosef a través de Efraín, a través de Nun, Hoshea ben Nun, a quien Yahweh le cambió el nombre a Yahushua para que se revelara cuál sería el nombre del Mesías. Pero Hoshea, hijo de Nun, genéticamente es un antepasado del último. Entonces tenía el nombre del primero, pero genéticamente del último. Bueno, la genética del último. Este Hoshea es otro profeta con el mismo nombre que ese hijo de Nun. Y lo curioso es que Yahweh a este Hoshea lo manda a casarse con una prostituta, lo cual es algo sorprendente que vemos en la escritura por muchas razones. Entre esas, ¿verdad? Como siempre he dicho, imaginarse el profeta queriendo hacer todo según la voluntad del Padre, y el Todopoderoso le dice que se case con una mujer así. Y entre otras cosas era para que él experimentase el dolor que él siente cuando ve al pueblo rebelándose y metiéndose con otros espíritus, entre otras cosas. Entonces se parece mucho a Hoshea y a Yirmiyahu, y los tres están conectados con la segunda venida. Entonces se conecta con el fin de los tiempos cuando hay dos grupos bastante grandes que dicen creer en el Todopoderoso y en la Escritura, los judíos y los cristianos. Así como también hay dos grupos, los pocos y los muchos. Sin embargo, los pocos no mueren, y aquí Yahweh está hablando de castigo. Entonces dice aquí, vuelvo a empezar, vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una misma madre, de la misma tierra. Hijas de una misma madre, por un lado se puede ver como la Ruach HaKodesh, así como también la tierra en la que habitaban, las cuales fornicaron en Egipto, ¿verdad? Buscaron ayuda, buscaron salvación en Egipto. En vez de buscar a Yahweh, fueron a pedir al gobierno de Egipto, por favor ayúdenos, mándenos caballos, mándenos ejército que nos va a matar el asirio. Bueno, en este caso también Babilonia, a lo que se refiere Ezequiel acá, pero también sucedió con el asirio. Entonces sucedió muchas veces que el pueblo fornicaba con los egipcios, y eso significa, ¿verdad? Que quede claro, porque todo el mundo cuando oye la palabra fornicación se imaginan lo físico, lo literal, pero la fornicación espiritual tiene que ver con idolatría. La fornicación espiritual es idolatría. Entonces, el fornicar con los egipcios significa el idolatrar la fuerza, la ayuda de los egipcios. En vez de buscar a Yahweh, iban y buscaban en el gobierno, como hoy en día. En vez de confiar en Yahweh, en su protección, en su voluntad, entender que, por ejemplo, todo lo que está pasando es porque tiene que pasar, y alegrarse porque se está cumpliendo lo que él dijo, y por ende, si se cumple el fin, también se cumple la promesa, también se cumple la vida eterna, también se cumple todo eso. Pero la gente solo se enfoca en el miedo de la destrucción,
y se incluyen en la destrucción cuando ese no es el plan de Yahweh. Entonces la gente por el miedo termina confiando en el gobierno, pidiendo la jacuna y todas esas cosas, pensando que eso es lo que los va a salvar, sin creer en Yahweh. Como un meme que decía por ahí, yo me pongo la vacuna y confío en el Todopoderoso. No decía con Todopoderoso, ¿verdad? Pero confío en el Todopoderoso que me va a cuidar. ¿Pero qué es eso? Si confío en el Todopoderoso que lo va a cuidar, entonces ¿para qué se pone la vacuna? En su juventud fornicaron, las cuales fornicaron en Egipto. Entonces adoraban al sistema, al gobierno, le pedían ayuda a líderes humanos. Y no solo, bueno, algunos ni siquiera son verdaderamente humanos, pero llamémosles seres humanos con un corazón ya cauterizado, con la conciencia cauterizada, corazón endurecido como el faraón, que no van a hacer nada, aún pudiendo hacer algo. No les interesa, porque su interés no es ayudar al pueblo, es hacerse ricos. Su interés es controlar a la gente. Entonces, entre menos gente, más fácil el control, y por eso. Entonces, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron acariciados sus pechos virginales. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba. Ambas fueron mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholibama. Y Ahola, aún perteneciéndome, cometió fornicación, se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. Se enamoró de sus amantes los asirios. Asiria, que en hebreo es Aram y quiere decir exaltado, entonces buscaban a una nación exaltada. Siria es Aram y Asiria es Ashur. Entonces Asiria quiere decir a un paso, Aram es exaltado. Entonces, y Ahola, aún perteneciéndome, cometió fornicación, se enamoró de sus amantes los asirios. En este caso los que estaban cerca, y también se conecta con el becerro de oro, como mencionado por Shor, que es parte del nombre. Vecinos suyos. El asirio es un título que se menciona en la escritura para referirse a Sennacherib. Se conecta con Nimrod, el rebelde. Se conecta entonces con el líder mundial, el cuerno pequeño, la primer bestia de Apocalipsis 13. La gente va a confiar en la bestia de Apocalipsis 13 en vez de confiar en Yahweh, como lo muestra aquí. Y está hablando de Ahola, que haría alusión a los muchos. Samaria, los muchos. Cristianismo. Y Ahola, aún perteneciéndome, cometió fornicación, se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura. Vean qué particular, vestidos de púrpura. ¿Qué dice la escritura de la gran ramera? Que se viste de púrpura, de perlas preciosas, de oro. Aquí vemos, pero refiriéndose a los asirios, mostrando cómo es el mismo espíritu que estaban siguiendo, pero en este caso a través de los asirios, que era el imperio en ese momento al que estaban siguiendo o pidiendo ayuda. Se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Dice, se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto, pues muchos se acostaron con ella en su juventud. Muestra que se volvió como la gran ramera por aceptar ese mismo espíritu que venía del asirio como el líder mundial y también de Egipto como el falso profeta. Asiria y Egipto como las dos bestias de Apocalipsis 13. Asiria hace alusión a gobierno, por ende el líder mundial, el cuerno pequeño de Daniel. Y Egipto hace alusión a la idolatría, porque era el lugar más idólatra que había, era donde conocían todos los dioses que existían. Y lo curioso de eso, conocían todos los dioses que existían. Cuando llega Moshe y le dice que él es el siervo de Yahweh, quien lo envió, el poderoso de los hebreos, el faraón no conocía el nombre de Yahweh porque todavía no había sido revelado. Y él trae el libro con todos los nombres de los dioses y no encuentra a Yahweh ahí porque no había sido revelado aún. Entonces el faraón le dice, vaya Moshe, que ese poderoso que usted me dice ni existe, no es que su nombre no lo conozco, no está en este libro. Y Moshe le dijo, es que usted está buscando al vivo entre los muertos, está buscando al poderoso vivo entre los nombres de todos los falsos Elohim. Entonces
Egipto representa la idolatría, como por ejemplo en el catolicismo, que está lleno de idolatría. Tienen no solo a María, Jesús, Dios, todos los santos, y cada vez le van agregando unos cuantos santos más. La vez pasada agregaron uno en Venezuela para hacer que la gente dejara un poquitito todo el estrés de que les ha provocado el COVID. Bueno, también, por supuesto, de Maduro, con más razón. Entonces hicieron a un venezolano ahí santo, beato, y supuestamente, bueno, según las noticias, claro está, ¿verdad? Todo el mundo unido ahí por esa razón. Todo Venezuela se unió porque hicieron un santo nuevo, según ellos. Obviamente tenemos un montón de venezolanos que están en contra de esa falsedad, ¿verdad? Obviamente, en la congregación, bendito Yahweh. Pero me refiero al engaño del catolicismo, así como el engaño de los medios que dicen lo que les da la gana, y según ellos todo Venezuela estaba unido para hacer a este hombre que era, si no me equivoco, era algo tenía que ver con la medicina. Entonces aprovecharon haciéndolo con el COVID, ¿verdad? Solo faltó que lo hicieran también con la mascarilla. Pero bueno, entonces dice, Egipto, como decía, se conecta con la idolatría. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, pues muchos se acostaron con ella en su juventud. Ellos acariciaron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su lujuria. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a espada, y llegó a ser famosa entre las mujeres a causa del escarmiento que hicieron en ella. Vean qué particular cómo está hablando de Samaria, que representa a los muchos, y dice que la mataron a espada, aquellos a los que adoró. Como en el fin de los tiempos, los muchos van a morir por la espada de la bestia y por estar siguiendo la falsa doctrina del falso profeta, que es como Egipto ahí. Entonces, dice el 11, esto lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella. Sus fornicaciones fueron peores que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernantes y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, que un mismo camino era el de ambas. Un mismo camino, la mentira, ¿verdad? La falsedad. Yahushua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino de los otros es la mentira. Se volvió un mismo camino para ellas. Vean también cómo acaba de decir que los muchos, representados por Samaria, mueren a espada. Que quede claro, ahora estoy refiriéndome a lo que va a pasar como lo vemos en Apocalipsis. Esto ya se cumplió en cierto nivel en el tiempo de Ezequiel, con el exilio que se dio de Israel, que llevaron a Babilonia, como habíamos visto en otros capítulos. Pero esto se va a volver a cumplir en el fin de los tiempos, como lo estaba hablando. Samaria representando a los muchos. Mueren, como dice Oseas 5:7, en cuestión de 30 días por la idolatría en la que estaban. Y después, Aholiba, que sería Jerusalén, que entonces sería como los judíos, van a seguir con la misma fornicación. Por ejemplo, los judíos rechazan a Mashiach, van a aceptar a la bestia como su Mesías. Los judíos van a aceptar a la bestia como su Mesías. Y la bestia es quien va a matar a los muchos. Entonces aquí, después de que matan a los muchos, vean cómo dice que Aholiba se mete con los asirios. Porque una vez que maten a los muchos, el gobierno mundial va a estar en manos de el cuerno pequeño, que es como el asirio. Y los judíos lo van a ver como el Mesías. Entonces, al ver los judíos a este como el Mesías, están cayendo en el mismo camino que los muchos, de ver a otro como el Mesías, de ver a un falso Mesías, un camino que no es. Entonces, esto lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella. Sus fornicaciones fueron peores que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, que un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos de la cintura con talabartes y llevando turbantes de colores en la cabeza, todos ellos con apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babel, de Caldea, tierra de su nacimiento,
Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se unieron a ella los hombres de Babel. Babel quiere decir confusión. Entonces ahí muestra cómo, después de que matan a los muchos, los judíos aceptan a la bestia como falso mesías, entonces caen en el mismo camino de rebelión, de idolatría. Y una vez que sucede eso, se unen con el resto del mundo que está en confusión, con la gran ramera de Babilonia, la gran ramera de Babel. Así pues se unieron a ella los hombres de Babel en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, pero luego su alma se hastió de ellos. Así hizo evidente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Incluso multiplicó sus fornicaciones recordando los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Ahorita me estaba acordando que, porque se me hacía muy conocido este capítulo, y recuerdan, bueno, aquí hay como 2 o 3 nada más. Hace como 3 Sukkot. Entonces, cuando está, bueno, fue una historia ahí, no voy a contar toda la historia, pero una muchacha ahí que algo se manifestó, varias cosas se manifestaron un día en un Sukkot muy curioso, y después de eso mencionó ella este capítulo, 23 y 24, los mencionó como si fueran proféticos o algo, y en ese momento los habíamos leído y habíamos visto uno que otro detalle interesante, raro, que ella misma los mencionara, y ahorita lo estoy recordando porque era este mismo, y por el hecho de, bueno, es que no sé cómo ponerlo, porque no. El punto es que eran dos hermanas, eran 2 personas, 2 mujeres, y fue una la que se manifestó en ese tiempo y nos dio ese verso, este capítulo, y meses después se empezó a dar algo, no igual, no idéntico, pero sí algo serio, espiritual, con la otra hermana, y ahora ninguna de los dos nos acompaña aquí en la congre. Según he escuchado, pues bueno, al menos la primera sí está siguiendo su vida sin problemas, o sea, no con la congre, pero sí estaba saludable, me refiero, no estaba como la vimos ese día que se manifestó. Y la otra hermana, pues no sé, espero que esté igual de bien. No sé ahorita nada de ella, llevo un ratillo de no saber nada de ella, pero muy curioso me parece este capítulo, y lo quería recordar para aquellos que al menos fueron parte de esa semana movida. Dice, incluso multiplicó sus fornicaciones recordando los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de esos asnos, y cuyo flujo es como el flujo de los caballos. Recuerden, caballo en hebreo es sus. Curiosamente, el nombre que la gente invoca a Jesús sería he aquí el caballo. Vea cómo continúa mencionando caballos o caballo como lo que ellos siguen. Hebreo. En latín es cerdo de la tierra, en griego es aquí Zeus, o Zeus es Dios. En hebreo es aquí el caballo. Algunos otros lo traducen como la visión de Zeus. Entonces, dice, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos. Los asnos, curiosamente, de Ismael, Yahweh dijo que era un asno salvaje. Los musulmanes vienen de Ismael y los llama Yahweh que son como asnos salvajes. Aquí dice que se volvieron como asnos. Se puede ver conectado con el que se volvieron como gentiles, que es una de las cosas que representan los asnos. Se volvieron tontos, se volvieron salvajes como los musulmanes, que su fe es matar a todo el mundo, se convierten o se mueren. Y como he mencionado, algo que, claro, no lo digo en las canciones, es sorprendente la falta de entendimiento que puede tener un musulmán que mate gente, como para pensar que, o sea, la escritura dice que llegaría el día donde nos matarían pensando que le están ayudando al Todopoderoso, haciéndole un favor al Creador, y eso ha venido pasando por mucho tiempo. Pero por otro lado, esta gente, digamos, va y explota un lugar donde hay gente que no cree y matan unos 30, una cosa así, o los que sean que puedan,
y no piensan que si a quien ellos adoran fuera el verdadero, si fuera el creador de la vida, por un lado, y por otro lado él tendría el poder para llevárselos sin que ellos tengan que explotar una bomba. Entonces, ¿por qué ellos tienen que matar a nadie? No puede hacerlo el poderoso que ellos adoran. El que ellos sean los que tengan que matar, que sean ellos los que se tienen que poner la bomba, muestra que al que adoran no sirve para nada, no tiene poder alguno. Entonces, qué falta de entendimiento como para decir, primero que todo, voy a hacer daño para el creador de la vida. ¿Ah? Y segundo, aún si fuese alguien malo, decir, de ahí, usted puede quitarle la vida. ¿Para qué me voy a meter yo en la bronca? Entonces, dice, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo es como el flujo de los caballos. Así recordaste de nuevo la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios acariciaron tus pechos, los pechos de tu juventud. Curiosamente, los pechos, por si algo ahí, aquí donde dice pechos, aparece como Shedei. Pero los que ya han visto esta palabra en otras ocasiones, han visto que esto también se pronuncia Shaddai. Y Yeshdai también. O lo que significa, que sería hay suficiente. El Shaddai es el nombre, es un título de Yahweh, el omnipotente, el que tiene suficiente para dar a todo el que necesite, o el que tiene suficiente del pecado. Y curiosamente también es como se escribe pechos, porque la leche materna tiene suficiente para que el niño pueda vivir. No necesita nada más el niño cuando nace, se le da la leche materna y tiene todo. Entonces por eso pechos se conecta con Shaddai, porque el Todopoderoso es quien tiene todo lo que necesitamos. De los pechos sale leche materna, de la Ruach HaKodesh salió Mashiach, que es la leche espiritual, la palabra de Yahweh, lo que necesita todo ser humano cuando llega a la verdad, tomar de Mashiach, y una vez que crece y madura puede comer alimento sólido, que es como las enseñanzas de Pablo, la doctrina del último, la leche y el alimento sólido, sabiduría y entendimiento, entre otras cosas. Entonces por eso la conexión de Shaddai con pechos, porque lo que mencioné de cómo trae el alimento, todo lo que necesita el niño. Sí, aquí en este caso, como se está diciendo, los pechos de su juventud, los pechos de tu juventud, la mem se quita y queda así, porque cuando es de, no puede haber una mem en el medio. Entonces, entre otras cosas, mi punto es, dejaron al Todopoderoso que les daba todo lo que necesitaban, quien tiene suficiente, para ir a meterse con un falso Elohim que no les podía dar nada, y idolatraron o fornicación espiritual con otras entidades, como acabo de decir, Shedim, que es demonios. Y Yahweh Shaddai, Elohim Shaddai, también se puede ver como el poderoso aún de los demonios, el que tiene control de los demonios. Pero ellos fueron a adorar demonios, dejaron al Shaddai para ir a adorar Shedim, y dejaron que sus Shedei fueran tocados, por decirlo así, al meterse con ídolos. Y como decía, también muestra cómo ya Yahweh tiene suficiente, ya no quiere aguantar más esa rebelión. Decía entonces 22: por tanto, a Aholiba, así ha dicho Yahweh el soberano: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y los haré venir contra ti de todos lados. Por cierto, ahora vean cómo está hablando aquí de Jerusalén: los haré venir de todos lados para atacar. No sé si vieron una noticia de que Jerusalén fue atacada hoy, pues sí, por Siria. En todo caso, se conecta con otras partes de las profecías, pero el hecho de que ahora Jerusalén, y habían unos videos que no sé por qué, no sé si será de la misma cuestión de que tratan de bloquear cosas, pero en Twitter traté de ver los videos y no me dejaba, decía que había problema con la información, y eran videos donde se estaba quemando el monte de Sión, o sea, habían varias partes en fuego por esos ataques. Entonces, muy particular, y también que estamos leyendo esto.
Por tanto, Aholiba, Jerusalén, así ha dicho Yahweh el soberano: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y los haré venir contra ti de todos lados, los de Babel y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos los de Ashur con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y hombres notables que montan a caballo, todos ellos. Y vendrán rodando contra ti carros y carretas, y una multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti por todos los lados. Yo pondré en sus manos el juicio, y según sus leyes te juzgarán. Entonces Yahweh está diciendo que les va a dar la autoridad, les va a dar el poder para que los puedan destruir. Ponen Babel, Caldeos, Pecod, Shoah y Coa y Ashur. Como ya saben, los nombres tienen significados, y cuando Yahweh pone nombres en algún lado, no solo significa lo histórico, lo geográfico, sino también un mensaje a través de los significados de sus nombres que aparecen. Por ejemplo, en el tiempo de Ezequiel esto sucedió literalmente. Geográficamente de estos lugares llegaron personas y destruyeron Israel, pero ahora se va a cumplir espiritualmente. Entonces, Babel, que quiere decir confusión. Después vienen los caldeos, que lo ponen de varios, o sea, bueno, no necesariamente de varias maneras, pero una que me parece extraña la traducción que le dan, pero sí es como matones o pleiteros. Curiosamente en hebreo es kashdima. Entonces ahí donde vienen los caldeos dice kashdima, que es así. Vean cómo está Shaddai o pechos en el medio, y ma, que recuerdan en hebreo es que. En hebreo mi es quién, ma es que. El primero es representado por el mi, el quién, porque el Yahushua revela quién es Yahweh, y el último es representado por el ma, porque revela qué dijo el primero. Entonces, curioso que la kaf es como Shaddai, el ma, como el Shaddai es el ma, como el Shaddai es el que, como he dicho, el título Shaddai se conecta con el que. Y también se podría ver ¿verdad? Lo negativo que mencionaba, de que como Shedim es el espíritu de ellos, como demonios su espíritu. Se podría ver en la palabra caldeos, y caldeos, repito, se refiere a los babilonios, que eran, bueno, lo que traducen ahí, pleiteros. Entonces, decía, los de la confusión traen el pleito, después Pecot, durante la visitación de Shua. Qué curioso, la segunda parte, ahí donde dice Shoah, en hebreo, bueno, lo ponen como Shoah igual, pero la forma de escribirlo es igual que Shua, de Yahushua, salvación. Este Shoah es rico o riqueza. Como Yahushua también se puede ver como Yahweh es riqueza, la riqueza espiritual, por supuesto. Entonces, Shoah, riqueza. Vamos a ver después, Kua es camello o príncipe, o ponen como semental. Camello, que quiere decir rico. Después dice no, Babel era la última. Entonces, la confusión de los que traen el pleito, que rompen el pacto, también se podría ver con lo que decía ahora. Durante la visitación de Shua o Mashiach, o la riqueza, quien viene como príncipe o como semental, en el sentido de que viene a hacer 144,000 hijos espirituales. Entonces, en esos nombres se podría ver en cierta forma como cuando la confusión se está dando en el mundo entero, es cuando Yahweh manda al último
que viene sobre un caballo blanco para reunir a los 144,000. Entonces los de Babel y todos los caldeos, los de Pekod, Shoa y Koa, y todos los de Ashur con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y hombres notables que montan a caballo, todos ellos. Vendrán rodando contra ti carros y carretas, y una multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti por todos los lados. Yo pondré en sus manos el juicio, y según sus leyes te juzgarán. Pondré mi celo contra ti. Vean eso, el celo de Yahweh es Mashiach, pero se puede ver más como el último, puesto que el celo de Yahweh se enciende en fuego. Yahweh conecta el celo con el fuego, como cuando una persona está celosa, que se pone muy enojada, siente en el corazón el fuego. Entonces, el celo se conecta con el fuego consumidor que viene en el fin de los tiempos. Por eso viene enojado, por eso está reclamando todas las fornicaciones, toda la idolatría. Viene celoso espiritualmente hablando, viene como el fuego consumidor. En Éxodo 34:14 dice un verso muy importante: no te inclinarás ante ningún otro poderoso, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un poderoso celoso. Nombre celoso, poderoso celoso, último y primero. Bueno, o primero y último, pero lo dije así por el hecho de que dice cuyo nombre es celoso. El último viene a revelar el nombre de Yahweh, y viene celoso porque todo el mundo invoca a otro. Entonces dice, vean cómo ahora leímos, y esto lo confirma a través de los significados de los nombres, que decía: la confusión de los que rompen el pacto con su pleito durante la visitación de Shua, o la riqueza, como un semental, o como un, curiosamente, riqueza, también se podría decir camello. Recuerden que camello representa riqueza porque llevaban las riquezas con los camellos. Por eso Yahushua dijo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Yahweh. El camello conectado con el rico, y el ojo de la aguja con la entrada al reino de Yahweh. Entonces, la confusión de los que rompen el pacto a través del pleito, la rebelión durante la visitación de Mashiach Shua, la riqueza celestial que viene como si fuese un camello, o como el semental, o como un príncipe, quien está a un paso, Ashur. Entonces vean cómo está diciendo que mientras el mundo está lleno de confusión, Yahweh manda al último como príncipe, como lo vemos en Daniel también. Y después dice aquí más adelante, para confirmar eso, que pondrá el juicio en manos de ellos. Dice después el 25, pondré mi celo contra ti. El celo es el último, el fuego consumidor. Y procederán contigo con furor. Obviamente los de la bestia van a proceder contra Jerusalén con furor en el fin de los tiempos. Te arrancarán la nariz y las orejas, y lo que te quede caerá a espada. Te arrancarán la nariz y las orejas. Eso es particular porque, bueno, la nariz y las orejas, ¿verdad?, tienen principalmente cartílago, y es una de las primeras cosas que se comen algunos animales de los cadáveres. Como veíamos ahora, hablaba de los de Babel, pero vean cómo ahora se refiere a ellos, que los van a atacar como si fueran bestias las que los atacan, porque es la bestia, el líder mundial, el que los va a atacar con sus ejércitos. Quitarles la nariz es también como quitar el discernimiento, quitar el entendimiento, y eso es muy particular por lo que hablábamos de eso, ¿verdad?, que con lo que le están metiendo a la gente, una de las cosas que les quitarían, según algunos, y no solo, bueno, porque con lo que digo parecería que estoy hablando de pastores o alguien creyente, pero estoy hablando de doctores o personas que han estudiado, científicos, lo de los ingredientes que están metiéndole a la gente. Y una de las cosas que dicen es que quita también el libre, bueno, dijeron libre albedrío, pero es como el hecho de que son controlados sin saberlo. Lo que les dice el sistema, ahí lo siguen, no cuestionan nada, es básicamente el punto. Entonces, arrancar la nariz es como ya no cuestionar nada. ¿Qué hace uno cuando se va a comer algo que lleva varios días ahí en la refri? Y me lo como. Pero si lo huele y le huele mal, no me lo como. Está juzgando, está teniendo discernimiento de que eso lo puede matar. Pero si la gente ya no tiene nariz,
ya no juzgan nada, lo que les dicen eso es y ahí van. Y también las orejas, ¿verdad? Decía, las orejas, como decía la escritura, el que tiene oído para oír que oiga, pero les van a arrancar las orejas, los oídos, ya la gente no va a entender lo que les dicen, no van a entender lo que les dicen y por eso no van a juzgar eso que les están diciendo, como representa la nariz. Pero también lo literal, como el ataque de las bestias que sirven a la bestia, el líder mundial. Pondré mi celo contra ti, procederán contigo con furor, te arrancarán la nariz y las orejas, y lo que te quede caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y el resto de ti será consumido por el fuego. Te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu belleza, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. No levantarás ya más hacia ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Dos cosas ahí. Una, dice que le va a arrebatar toda su belleza, todos sus adornos. Cuando Babel entró y conquistó Jerusalén, se llevaron todo lo que estaba en el tesoro del templo de Yahweh, y todo el oro que pudiese cubrir el templo se lo llevaron. Todos los utensilios de oro se los llevaron, todos los adornos, que fue lo que el rey de Babilonia después sacó para hacer una fiesta, y ahí fue donde salió una mano que escribió que ya se le había acabado su reino por ese atrevimiento. También ya había llegado la hora. Entonces, por otro lado, donde dice aquí, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, no levantarás ya más hacia ellos tus ojos. Como dice la escritura, que no hay que inclinarse ante ninguna imagen. Por ejemplo, cuando uno se inclina, si vuelve a ver para arriba. Entonces las personas se inclinan para elevar los ídolos ante los cuales se están inclinando. ¿Sí me explico? Por ende, elevar los ojos a los egipcios se refiere a idolatrarlos. El verlos como superiores, como los salvadores, en vez de ver a Yahweh y verse todos ellos como iguales. Amarás al prójimo como a ti mismo. Iguales. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. No levantarás ya más hacia ellos sus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Nunca más te acordarás de Egipto. En la escritura Yahweh nos dice que el segundo éxodo, el éxodo que se aproxima, va a ser mucho más sorprendente que el primer éxodo. En el primer éxodo, ¿verdad? Han hecho películas y todos los Pesaj, los judíos hablan del asunto y siempre se nos cuenta y hablamos de lo poderoso que fue, de lo asombroso que pudo haber sido, de haber estado ahí en persona, sin contar reencarnaciones. El hecho de separar el mar, el hecho de que cayera maná del cielo y poder comerlo, el hecho de que viniesen un montón de codornices y todo el mundo comiese carne hasta ya no aguantar en medio del desierto, el hecho de que una piedra saliese un montón de agua como un río para que 600,000 personas, cabezas de hogar, bebiesen agua, y milagros de milagros, y son cosas que mucha gente hoy en día no lo puede creer. Mucha gente dice eso es cuento, o a través de History Channel tratan de explicarlo con razones supuestamente científicas que en realidad, aun si fuese como nos dicen ahí, no se cumple todo lo que dice la escritura. O sea, es parte de. O sea, mi punto es que agarran los milagros y los minimizan a un punto en el cual dicen eso pasó naturalmente. Olvídese de eso. Olvídese de lo milagroso, olvídese de esto, olvídese del otro. Entonces, vea cómo dice, nunca más te acordarás de Egipto. Y aquí está diciendo, nunca más te acordarás de Egipto en referencia a la idolatría. Ya nunca más van a ver a Egipto como si fuera superior, como si fuera poderoso. Nunca más verán las falsas doctrinas, los falsos Elohim, los ídolos como poderosos. Pero eso, no te acordarás de Egipto, es como también Yahweh dice con respecto al segundo éxodo, que en el segundo éxodo Yahweh va a hacer cosas tan sorprendentes que ya no vamos a hablar ya de Egipto. No vamos a decir, ¿se acuerda cuando se paró el mar? Vamos a decir lo que va a hacer en este tiempo. ¿Se acuerda cuando nos hizo pasar por el firmamento? ¿Se acuerda cuando nos dio el cuerpo nuevo? ¿Se acuerda cuando desaparecimos y aparecimos en otro lado? O sea, tantas cosas que van a pasar de una u otra manera y que son superiores por mucho a lo que sucedió en Egipto, y por ende nunca más vamos a estar diciendo, uy, Egipto, qué grande. Ya bueno, vamos a decir, es que cuando salimos de Costa Rica, de Panamá, de España, de Colombia, de Venezuela, todos y nos reunieron en Sion, por ejemplo, no nos vamos a acordar de Egipto para nada. Dice, porque así ha dicho Yahweh el soberano, yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, te dejarán desnuda por completo y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Vean como ahí ya lo dice claro.
Estas cosas serán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. La fornicación fue la idolatría. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su copa en tu mano. ¿Se acuerdan cuando Yahushua dijo, pasa de mí esta copa? Se refería a su muerte. Y después dice, si no la puedes pasar sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Al decir eso está diciendo que sí se va a pasar, pero que él la tenía que beber. Entonces él la bebería y después la pasaría a otra persona, que es la segunda venida, el último. Como cuando Yosef agarró su copa y la metió en el saco de Benjamín y después lo acusó de ladrón. El último viene como ladrón en la noche, toma la copa del primero y tiene que morir igual que él. Pero en el caso de los rebeldes, por los rebeldes haber rechazado a Yahweh, Yahweh los hace que beban la copa ellos mismos. No aceptaron la muerte de Mashiach, les toca morir a ellos mismos, porque el pago del pecado es la muerte. No aceptaron la muerte de Mashiach, mueren en esta vida, ¿verdad? No en la otra porque son justificados, bendito Yahweh, pero tienen que entregar este cuerpo y es donde lavan sus ropas con la sangre del cordero, como lo vemos en Apocalipsis 7. Entonces, en el camino de tu hermana anduviste, la falsa doctrina. Yo pues pondré su copa en tu mano. El mismo sufrimiento, la misma muerte que tuvieron que pasar en la gran tribulación, ahora la van a tener que pasar estos otros durante las plagas postreras, que curiosamente las plagas postreras son las 7 copas de la ira. Y aquí está diciendo, la copa que bebió tu hermana, ahora te toca beberla a vos. 32. Así ha dicho Yahweh el soberano, beberás la gran copa, honda y ancha de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y se reirán de ti. Serás llena de embriaguez y de dolor por la copa de soledad y de desolación. ¿Verdad? Como cuando se manifiesta la abominación desoladora a quien aceptan como Mesías, como Dios en la tierra. Serás llena de embriaguez, ya cuando la idolatría llegue a ese punto de que el ídolo mismo hable y los pueda matar, la imagen de la bestia. Serás llena de embriaguez y de dolor por la copa de soledad y de desolación, por la copa de tu hermana Shomrom, Samaria. La beberás pues hasta agotarla, quebrarás sus tiestos y te desgarrarás los pechos, porque yo he hablado, dice Yahweh el soberano. Por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado a tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Lo que decía, rechazaron a Mashiach, su muerte, entonces ahora les va a tocar a ellos morir. Vean cómo lo dice, por tanto así ha dicho Yahweh el soberano, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado a tus espaldas. Se olvidaron de Yahweh y echaron a las espaldas a Yahushua, como diciéndonos, vale. Por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. La lujuria por haberse olvidado de Yahweh y las fornicaciones por echarlo a sus espaldas, que también hace alusión a primero y último. Primero y último es como el frente y las espaldas. En Éxodo 33 Moshe le dijo a Yahweh, por favor muéstrame tu favor. Y Yahweh le dijo Moshe le dijo, muéstrame tu camino. Y Yahweh le dijo, yo iré contigo, mi presencia irá contigo y mi favor te acompañará, o te daré mi favor. Como sabemos, Yahushua dijo, yo soy el camino. Y antes reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, y con el Mesías vino la verdad y el favor. Entonces cuando Moshe dice, muéstrame tu camino, ya Moshe le estaba diciendo, revélame tu primer manifestación. Y por eso Yahweh le dice, yo iré contigo y te daré mi favor. Porque a través de Yahushua, que es el camino, viene la presencia de Yahweh. Por eso él es Immanuel, Elohim con nosotros. A través de Yahushua, la presencia de Elohim está con nosotros y conocemos el camino y recibimos el favor. Eso fue lo que le enseñó Yahweh a Moshe en ese momento. Moshe después le pide, en ese mismo capítulo 33, le dice, muéstrame tu estima, tu honor como rey. Y Yahweh le dice, voy a pasar delante tuyo y voy a cubrir tu rostro con mi mano. La mano es el último. Pronunciaré mi nombre delante tuyo. El último viene a confesar el nombre, a enseñar el nombre. Y después descubriré tu rostro y podrás ver mis espaldas. ¿Se acuerdan ese verso? Porque nadie podrá verme y seguir viviendo. Entonces solo pudo ver las espaldas. Eso por un lado es que las profecías no se entienden completamente hasta que ya han pasado.
una vez que el cumplimiento se dio, uno puede ver la espalda y decir, mira, así era, se cumplió todo lo que dijo. Pero por otro lado, es que Yahushua como el frente y el último como la espalda. Entonces, aquí dice, me echaron a las espaldas también como el último. No solo rechazan al primero, también rechazan al último. Ahora, por si algo, con esto que acabo de decir, los que rechacen a ambos ya están perdidos. Porque, digamos, los muchos rechazan el nombre de Yahushua, pero sí creen que Él vino y murió por ellos. Y esa fe hace que puedan ser justificados después de su muerte. Va a venir el último y va a decir que el primero de Yahushua. Muchos van a estar en contra de Él y por ende van a rechazar también al primero. Y si rechazan aún el testimonio de Mashiach, van a ser condenados completamente. Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces decía, por tanto así ha dicho Yahweh el soberano, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado a tus espaldas, por eso lleva también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Yahweh, hijo de hombre, vean otra vez, similar al capítulo anterior, donde Yahweh hace que Ezequiel juzgue. Muy importante, porque Yahushua vino y dijo, yo no vine a acusarlos, yo no vine a juzgar, yo vine a defender. Dijo Yahushua, yo vine a salvar. También dijo, yo vine a encender un fuego. Ese fuego que vino a encender Yahushua es el que se manifiesta al final, el fuego consumidor. Porque una vez que se revela la verdad, ya se puede juzgar. Mientras no haya verdad, es imposible dar juicio. ¿Quién es el culpable? No se sabe, no sabemos la verdad. Cuando se manifiesta la verdad, ahora sí juzguemos. Por eso la verdad, Yahushua vino a encender un fuego, juicio. Pero no es Él el que juzga. A través de lo que Él dijo, la gente es juzgada. Él es el que defiende. Pero la gente lo rechaza, entonces acepta la acusación. Entonces decía, y me dijo, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba? ¿No juzgarás tú a Ahola y a Aholiba? ¿Y les denunciarás sus abominaciones? Ezequiel como el último, el hijo del hombre, juzgando y anunciando las abominaciones, la rebelión del pueblo. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Vean cómo ahí dice, los hicieron pasar por el fuego quemándolos. Y cómo los judíos tienen la interpretación de que pasar por el fuego se refería a que hacían una fogata aquí y los pasaban en medio del fuego. Pero ahí dice quemándolos, se refiere a que los entregaban al fuego literalmente como sacrificio a Moloch. Hoy en día lo hacen de otras maneras, como con abortos y cosas así. Pero es la misma situación. Cuando esta gente sacrificaba a sus hijos, lo hacía pensando que su vida iba a mejorar. Cuando alguien aborta, piensa que es porque su vida va a ser mejor que si tuviese el hijo. Entre otras cosas de cómo está conectado. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que han dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Vea cómo dice, han dado a luz para mí. La gente da luz para Yahweh porque es Yahweh el que manda a los hijos. Entonces, cuando alguien da luz, le está haciendo un favor a Yahweh en el sentido de que está funcionando como creador o como socio en la creación con el Todopoderoso. Cuando el padre pone un bebé en el vientre de una mujer, le está dando una oportunidad de convertirse en una mejor persona, de crecer, de rectificar. Pero cuando la mujer mata esa oportunidad, está diciéndole al padre, usted a mí no me use, no lo quiero para nada. Entonces vea como dice, los hijos que me habían dado a mí, los entregaron a Moloch. Los que yo mandé al mundo a través de ustedes, ustedes se los dieron al maligno. Que es similar, por ejemplo, y obviamente no lo estoy comparando hasta el... O sea, no es igual, similar. Cuando una familia tiene un hijo y lo lleva a la idolatría, lo bautiza para que adore a la Virgen y todos los días le está diciendo, vea, eso es lo que tiene que hacer usted porque si no se va a ir para el infierno, y adore 10 rosarios y 10 Aves Marías y todo eso. Todas esas cosas lo están programando y más viejo la persona va a decir, no, yo no puedo dejar eso porque eso es lo que me enseñó mi mamá y mi abuelita. Y uno les dice y les enseña y dice, eso no me vale, a mí me vale la escritura porque lo que me importa es la tradición. Pobrecita mi abuelita, pobrecito aquello y todas esas cosas. Y mi abuelita que va a estar en el infierno porque ella enseñaba eso. Entonces, que no es la razón, no estoy diciendo que las abuelitas están en el infierno, pero hay mucha gente
hay mucha gente que cuando uno les dice la mentira en la que están, y ellos dicen, mi abuelita ya murió y murió en la mentira, dicen, entonces usted me está diciendo que mi abuelita está en el infierno. No es eso lo que uno está diciendo. La abuelita no tuvo la oportunidad de escuchar lo que esta persona está escuchando. Entonces, son juicios diferentes. Si la abuelita murió engañada, pero nunca nadie le dijo nada, tiene excusa. En el reino, en el juicio puede decir, disculpe, pero es que a mí nunca me dieron nada, padre. Si yo hubiera sabido, y fuera cierto, yo hubiera creído, y Yahweh diría, ok, está justificada, vamos. Pero si llega alguien y dice, yo te dije, yo me acuerdo, le mandé a esta persona, yo le dije a usted la verdad, y usted qué dijo, que mi abuelita pobrecita. Y la abuelita por allá, uy, este otro, vea lo que va a... Porque va a quedar culpable. Ninguno de nosotros puede justificar a nadie, primero que todo. Y como dice la escritura, y como lo vemos también con Timoteo, la salvación es personal. Yahweh nos dice, sálvese usted mismo. Entonces, si su abuelito, su abuelo, quien sea, está en una mentira, pues allá ellos. Usted asegúrese de estar en la verdad. ¿Quién quita un quite? Yahweh es tan bueno y misericordioso que trae a su familia por usted. ¿Qué dice? ¿Usted quería ser abuelita? Ok, traigámosla. No debería, pero traiga. ¿Sí me explico? Por amor a uno. Como hay una historia en el judaísmo que dice que aquellos que vayan a ser, y bueno, es del judaísmo, pero yo la aplico con el nuevo pacto. Aquellos que vayan a ser los escogidos, los 144,000, Yahweh les daría un trono de oro. Y a sus padres les daría un trono de bronce. Entonces los 144,000, solo por convertirse en los escogidos, Yahweh haría que sus padres, por haberlos usado para traernos a este mundo, puedan entrar también y reciban honor. No el mismo honor, pero sí un honor. Aún me hicieron más. O sea, más que esos sacrificios de sus propios hijos para Moloch. Aún me hicieron más, contaminaron mi lugar apartado en aquel día y profanaron mi Shabbatot. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi lugar apartado el mismo día para contaminarlo. Vean que es igual que hoy en día. La gente adora a Dios. Y uno les dice, es que el nombre del creador que está en la escritura es Yahweh. Si usted quiere conocerlo, llámelo por su nombre. Es como decirle a alguien, está llamando un número de teléfono equivocado. Usted quiere comunicarse con el verdadero, llame a este número. Pero la gente dice, me vale, yo quiero seguir llamando al mismo número, porque ahí me tratan bien. Ahí todo el mundo, todos me escuchan. Y después, pi, pi, pi. Entonces, uno llega y les dice, este es el nombre, y ellos dicen, no me importa, el nombre no importa, yo quiero seguir como he estado, o como me enseñaron, o como sea, porque no le quiero creer a usted, o porque tengo mucho ego, o por lo que sea, voy a seguir en lo mismo. Entonces, siguen yendo a iglesias falsas, con doctrinas falsas, ya sabiendo que eso es falsedad, pero es que quieren estar en el grupo, quieren, ser parte del club. El hecho de la falsedad que hay en esos grupos, ¿verdad? Porque hay mucha falsedad, eso de que se llaman amados y todo, y es solo palabras, es de aquí para afuera, porque después están diciendo otras cosas en chisme y por la apariencia, ¿verdad? Viene alguien en carro bueno, en un buen carro, y dicen, ay, vea, si lo quiere Dios. Viene alguien caminando y dicen, uy, vea, que se siente atrás porque ese no tiene plática para dar en el diezmo. Entonces, todo es muy hipócrita. Y como dice aquí, vea, sacrificaban a Moloch sus hijos y después venían al templo, según ellos adorar a Yahweh. O sea, cuando ellos sacrificaban sus hijos, pensaban que se los estaban dando a Yahweh, solo que lo llamaban diferente, igual que hoy en día la gente hacen sus sacrificios, sea lo que sea, aún de toda su plata la ponen en un lugar que no es, se la dan a Moloch pensando que es el Todopoderoso, cuando dan su dinero, su tiempo, sus sacrificios a Dios, su ayuno, todo eso, exacto. Y no dudo que viniese el enemigo con una mentira tal como, si usted quiere ser como Abraham, vaya y sacrifique a su hijo. Recuerde que Abraham mostró que él era el más esto y lo otro porque llevó a su hijo. Y más de uno, uy sí, ¿verdad? Ahí voy. Entonces el enemigo es astuto y utiliza esa astucia para engañar a las personas para que hagan lo que él quiere en vez de lo que Yahweh quiere. Y las personas cuando hacen lo que el enemigo quiere, lo triste es que terminan pensando que están haciendo lo que es correcto y lo que Yahweh quería. Y por ende ya cuando llega el profeta y les dice, ¿qué están haciendo? Ellos dicen, ¿cómo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que él quiere.
¿Por qué nos dice usted que estamos mal? Está loco, vaya profeta de aquí, maten a ese profeta porque nos dice que todos estamos mal. ¿Cómo vamos a estar todos mal y solo él bien? Está loco, mátenlo. Ese es el juicio de la mayoría de la gente. Mataron a Yahushua, al mismo hijo de Yahweh. Lo sacrificaron y se lo entregaron, según ellos, al maligno. Y dijeron, enterrémoslo rápido porque hay que ir a celebrar la fiesta de Yahweh. No decían Yahweh, pero Elohim. Entonces, según ellos, y fueron al templo, después de matar a Mashiach, se fueron a meter al templo y a celebrar Pesaj. Muy, muy mal de la mente. Exacto. Y es que bueno, recuerden dos cosas. Una, que Satán quiere decir adversario. Entonces, cuando Yahushua le dice Satán a Pedro, es porque Pedro, que se llamaba Shimón quiere decir escuchado. Pedro tenía la capacidad de escuchar lo espiritual, pero era muy emocional. Entonces, cuando Yahushua dice, ¿quién soy yo?, Pedro siente por el Ruach, tú eres Mashiach, el hijo de Yahweh, y se deja llevar por esa emoción de que recibió esa revelación y se lo dice. Y es el primero en decirlo, y Yahushua le dice que se lo reveló el Padre, porque eso no lo reveló carne ni sangre. Pero después es Pedro el que le dice, ¿cómo te vas a morir, Yahushua? ¿Cómo se te ocurre? Porque oyó el pensamiento de Satanás que decía, ay pobrecito, no deje que se muera, para que no se cumpla nada de la Torá. Entonces Pedro, según él, con el pobrecito, con el misericordioso, le dice, no te mueras. Y eso fue una tentación para Yahushua, porque no es como que Yahushua estaba feliz de venir a sufrir, estaba feliz de venir a pagar por nosotros, pero el sufrimiento, él dijo, Padre, si puedes, pásalo. Entonces, cuando Pedro le dice, no mueras, fue una tentación para Yahushua. Yahushua dijo, uy, qué lindo sería, pero tengo que hacerlo. Quítese de aquí, Satanás. Está siendo un adversario para el Padre, para la verdad, para el plan, al decirme que no se cumpla. Entonces por eso lo llamó Satán, y también, como repito, porque el enemigo manda dardos. Si uno agarra esos pensamientos y los mete en el corazón, ya dejó entrar a Satanás en el corazón. No necesariamente está siendo poseído, pero sí está dejando entrar una idea de Satán a su corazón, y usted está actuando según lo que Satán dijo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi lugar apartado el mismo día para contaminarlo. Así hicieron con Yahushua. Y esto lo hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron en busca de hombres que vinieran de lejos, a los cuales había sido enviado un mensajero, y vinieron. Por amor de ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Vean qué particular cómo menciona eso después del sacrificio de haber entrado a la casa. Y dice, en medio de mi casa, como Yahushua 4 días antes de morir fue a Jerusalén, al templo, y dijo, está escrito que la casa de mi padre sería casa de oración, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Entonces Yahushua dijo, la casa de mi padre, refiriéndose al templo. Ahora está diciendo aquí, y esto lo hicieron en medio de mi casa. Mataron a Yahushua y el mismo día estaban en el templo, en medio de la casa de Yahweh. Como se imagina, matar al hijo de alguien y después ir a meterse a su casa a pedirle comida. Y eso es lo que hicieron. Y esto lo hicieron en medio de mi casa. Además enviaron en busca de hombres. Curioso también eso. Yahweh les manda a Yahushua directamente a su tierra. ¿Y ellos qué hacen? Lo matan y mandan a buscar fuera, según ellos, doctrina. O obviamente lo que adquieren es mentira. Y bueno, y es que lo digo también, ¿verdad? Porque aquí en este país es muy particular cómo en este país exaltan mucho las cosas que son de otro país, o otras personas que son de otros países, pero cuando sale alguien de este país, a menos de que sea para fútbol como el Navas, sale alguien de este país y, ay, no, hombre, no es que estico, no, hombre, es música nacional. Tanto así que en la radio siempre tienen que hacer la separación, música nacional, para que todo el mundo cambie o diga, ok, no es del mismo nivel que la otra música. Si es música, es música. Y más bien debería haber más apoyo para lo nacional, pero es todo lo contrario aquí en Costa Rica. Y es como esto. Nadie es profeta en su propia tierra. Vino Mashiach, lo mataron, pero mandemos a traer gente de afuera para que nos ayude. Entonces, además enviaron en busca de hombres que vinieran de lejos, a los cuales había sido enviado un mensajero, y vinieron. Por amor de ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Te sentaste sobre un suntuoso estrado. Fue preparada una mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Mi incienso y mi aceite, o sea, las oraciones
y la unción se la dieron a otro, como el falso Mesías, como el líder mundial. De hecho, vean qué curioso, porque aquí dice que lo mandarán a traer de otro lado, y a ese le van a preparar las oraciones y todo, como la bestia de la cual van a hacer una imagen, que va a ser el anticristo. Te sentaste sobre un suntuoso estrado, fue preparada una mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. A él le oraron, ese espíritu fue el que querían. Y se oyó allí el bullicio de una multitud que se solazaba con ella y con los hombres de la gente común. Y con los hombres de la gente común había sabeos traídos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Yahweh en el fin de los tiempos diciendo: ya está vieja, pero sigue en esa vida. ¿Verdad? Es normal que, es normal, más o menos, pero entre las mujeres que viven en esa vida se sabe que hay una edad donde ya el negocio se va a ir abajo, si es que eso es lo que se dedican. Y Yahweh aquí hace alusión a eso. Sigue en la prostitución a pesar de ya estar súper vieja. Ya estamos en el fin de los tiempos y sigue a los ídolos, cuando ya debería tener entendimiento de lo malo que es eso. Entonces dice: te dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque vienen a ella como quien viene a una prostituta. Así vienen a Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas. Mujeres depravadas, vea cómo Yahweh las llama a Israel de la carne y a las doctrinas falsas basadas en la Torá, como el cristianismo y el judaísmo. Son depravados. Por ejemplo, en el Talmud, que se puede tener sexo con una niña de 3 años, no se le quita la virginidad. Eso es depravado. Decir que los gentiles son como animales. En el cristianismo o en el catolicismo, los sacerdotes pedófilos, eso es depravado. Y otro montón de cosas que se ven y las que no se ven, que son peores de fijo. Depravadas, y así se los dice Yahweh, y lo son espiritual y en todo aspecto. Por tanto, hombres justos las juzgarán según la ley de las adúlteras y según la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Con respecto a la gran ramera, en Apocalipsis, Yahweh dice algo muy fuerte. En Apocalipsis 18:24 dice: en ella, la gran ramera, se halló la sangre de los profetas y de los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra. A la gran ramera se le va a echar la culpa de absolutamente todas las muertes, la falsa doctrina, así como a Azazel se le va a echar la culpa de todos los pecados. Entonces, por tanto, hombres justos las juzgarán según la ley de las adúlteras. Curiosamente, en el fin de los tiempos se levantan los 144,000 que siguen a los 2 testigos, quienes van a juzgar a la gran ramera, a la falsedad. Y según la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos, como acabamos de ver, que es culpa de toda la sangre derramada en el mundo. Por lo que así ha dicho Yahweh el soberano: yo haré subir contra ellas tropas. Vean cómo ahorita se está cumpliendo eso, para que hayan podido, Jerusalén, en Israel ellos tienen lo que le llaman el domo, se me olvidó la otra palabra, pero es un domo que los protege de los misiles que mandan. El hecho de que hayan podido golpear Jerusalén me parece a mí clave, porque llevan rato de querer y no poder. El que hoy estuviese en fuego me parece clave con lo que viene. Ya Yahweh está permitiendo que toquen Jerusalén, a eso me refiero. Como lo dice aquí: las entregaré, dice, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a la turbación y a la rapiña. La rapiña, aves de rapiña. Recuerden que cuando Yahushua dijo: uno será tomado y el otro dejado, los discípulos le preguntaron: ¿dónde serán llevados los que son tomados? Y Yahushua les dijo: donde vean los buitres, las aves de rapiña, ahí estarán los cadáveres. Aquí está mencionando parte de eso: las entregaré a la turbación y a la rapiña. Las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas e incendiarán sus casas.
Así haré cesar la lujuria de la tierra. Así haré cesar la lujuria de la tierra. Escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades. Las mujeres no solo se refiere, bueno, lo literal es mujeres literalmente, pero se refiere a iglesias, pueblos. Las iglesias ya no van a seguir la mentira. Así haré cesar la lujuria de la tierra, escarmentarán todas las mujeres. Todas las iglesias ya van a escarmentar, ya van a saber lo que es la verdad y aceptarla y pagar básicamente su rebelión. Y no harán según vuestras perversidades, ya no van a seguir actuando igual. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Pagaréis los pecados de vuestra idolatría, lo que decía. La escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Como ellos han seguido idolatría, si tienen el testimonio correcto, cuando se den cuenta del error, si ya es tarde porque cerraron la puerta de la misericordia, entonces tendrían que morir, pagar por su idolatría, con su muerte, con su carne. Así haré cesar la lujuria de la tierra, escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabréis que yo soy Yahweh el soberano. Eso es importante, sabréis que yo soy Yahweh el soberano. Cuando ya pase todo el sufrimiento, cuando ya mueran todos los que tienen que morir, cuando se dé el apocalipsis, ya todo el mundo va a saber quién es Yahweh. Y no solo es como, ¿verdad?, un papá que le diga al hijo cuando está enojado, vas a saber quién soy yo, cuando lo nalgué. Se refiere a que ya finalmente, como dice la escritura, después de todo el enojo que él va a manifestar en la tierra, no se va a volver a enojar más. Y en ese momento donde ya no se va a volver a enojar más, él se va a revelar al mundo, porque hasta el momento se mantiene oculto. Porque si no se mantuviese oculto, el libre albedrío no existiría, porque todo el mundo querría hacer lo que él dice por solo ver cuán asombroso y poderoso y bueno es. Entonces él se mantiene oculto, se esconde en esta realidad para permitir que el hombre impío piense que puede hacer mal y salirse con la suya. Entonces así él puede juzgar verdaderamente a la gente, ver quién verdaderamente es fiel a él, por la verdad, por querer, por su libre albedrío y no por la fuerza, como un robot, que lo programan para servir. Entonces, vamos, y bueno, sí, el clave finalmente, bendito Yahweh, va a ser conocido. Zacarías 13:2, y en aquel día, dice Yahweh, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Esto es muy poderoso, este verso me gusta mucho porque la escritura a cada rato nos dice el problema con las imágenes, pero en este verso nos dice el problema con los nombres de las imágenes. Yahweh va a quitar los nombres de las imágenes. Eso quiere decir que si una imagen tiene nombre, ese nombre va a ser destruido. Entonces es matemático. ¿Existe una imagen de María? Sí. Entonces María, el nombre va a ser destruido. Si alguien se llamaba María, le van a poner un poco diferente, tal vez Miriam. Si hay una imagen de Jesús, fijo, ¿verdad? Todo el mundo la conoce, pelo largo, blanco, flaco, etc. Entonces el nombre Jesús, porque tiene imagen, va a ser destruido. ¿Cómo puede ser ese nombre entonces verdadero? ¿O por qué vamos a utilizar un nombre que Yahweh dice que él va a destruir?